Jackson Brody era un estudiante de medicina de cuarto año en la Universidad de Pensilvania, cuando decidió tomarse un semestre libre y viajar por el sur de Europa. Según su madre, Brody sufría de agotamiento nervioso y la persistente ilusión de ser perseguido por un espectro o espíritu de un cadáver femenino viejo que había diseccionado. Temiendo un colapso inminente, esperaba que un poco de turismo por el Mediterráneo le levantara el ánimo, por así decirlo. Las cartas y postales enviadas a casa de su madre parecían sugerir que su condición estaba mejorando mucho cuando decidió extender su estadía por 2 semanas y ver algo del norte de África. Salió de España en barco en otoño de 1921. Se detuvo en Gibraltar por una noche y luego continuó hasta Tánger. Desafortunadamente, su última carta a casa mostraba una profunda regresión a la locura. Afirmaba que el espectro lo había seguido hasta Tánger y lo acechaba por la oscuridad y sinuosas calles de esta antigua ciudad. Incluso esta foto borrosa como prueba. Se desconoce exactamente qué le ocurrió a Brody, ya que posteriormente cesó todo contacto y su cuerpo nunca fue recuperado. Ed y Richard Tapid admitieron más tarde que estaban besuqueándose cuando sus hijas Lily y Hilda se alejaron de la manta del picnic que habían tendido espontáneamente cerca de una antigua finca a las afueras de Horsbad Mervyn, en el bosque de Teutoburgo. El tiempo exacto que tardaron los Tapin en darse cuenta de que sus niñas se habían ido sigue siendo objeto de controversia, pero lo que es seguro es que vestían jerseys blancos sobre cuellos altos negros cuando desaparecieron. Ellas prácticamente inseparables y sus cuerpos nunca fueron encontrados a pesar de las exhaustivas búsquedas. El caso de Lily y Hilda volvió a ser noticia brevemente en 1957, 5 años después de su desaparición. Cuando salió a la luz esta foto, fue tomada por una turista belga llamado Frank Eren, que afirma que no vio nada moverse por el bosque ese día. Dean Stewart llevaba trabajando en los archivos de condado de Cumberland poco más de 2 meses cuando tomó esta fotografía, que supuestamente captura el fantasma de Ida Clark, una niña deforme y de tamaño pequeño, que fue llevada ahí y abusada y asesinada por su tío custodio en 1953. En el más allá es evidente que a Ida le gusta desplazar objetos y susurrarle al oído a cualquiera que se encuentre solo en los archivos. La rotación del personal ahí siempre ha sido anormalmente alta, pero los rumores sobre esa foto han hecho que sea casi imposible retener a los empleados durante mucho tiempo. Akiko Makamura, de 17 años, llevaba desaparecido casi 2 meses cuando su madre, Masami, finalmente perdió la esperanza en la policía de Tokio y recurrió a Daisuke Exakiya, uno de los últimos practicantes de Nesha o termografía proyectada que quedaba en Japón. Exakiya también afirmaba ser un vidente remoto capaz de encontrar personas desaparecidas con su mente y que combinaría estos talentos para proyectar lo que veía en la Polaroid, que teóricamente ayudaría a localizar. A pesar de numerosos intentos, esta imagen espantosa fue su único resultado exitoso. Según Exakiya, el objeto brillante en su espejo, utilizado para desviar instrucciones psíquicas y la razón por la que sus intentos posteriores fracasaron, según Masami, lo que lo sostiene es un Akuma o un demonio. Cuando más grande le preguntaron si la imagen había sido ayudada a localizar a su hija, Masami fue cortante y brusca. Sí, dijo, mi hija está en el infierno.
Michael Evans tenía 15 años y no tenía amigos. En 1969, cuando empezó a pasear por la ciudad y a tomar fotografías en las casas y fábricas abandonadas que ya empezaban a devorar Detroit, le fascinaba la rapidez con la que la naturaleza podía reclamar un espacio creado por el hombre, y le gustaba especialmente capturar enredaderas que crecían en las paredes. Las imágenes que preceden a este arroyo sugieren que eso es exactamente lo que estaba haciendo ese fatídico sábado de abril, antes de que algo llamara su atención en la ventana de arriba y levantara el objetivo para fotografiarlo, como acabó dentro de la casa, que le hizo dejar su cámara atrás, o porque simplemente no salió corriendo. Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Esta es la última fotografía conocida tomada dentro de la escuela Lake Bears en Columbine, Ohio, antes de que fuera consumida por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 maestros y un rescatista. El incendio comenzó cuando una viga del techo se incendió debido a una tubería de vapor cercana. Las llamas bloquearon las rutas de escape, lo que provocó pánico y una estampida que atrapó a un gran número de víctimas en una escalera, donde se cocieron vivas. Se produjeron más víctimas cuando los estudiantes en llamas saltaron desde las ventanas del segundo y tercer piso. Todos los que aparecen en esta foto perecieron excepto el señor Olson. Estaba sentado en el extremo derecho de la última fila. Los artefactos espectrales de la foto permanecieron sin explicación. Cuando Francis Dawson cumplió 7 años en 1960, sus padres le regalaron una cámara de 35 milímetros, relativamente barata. El verano siguiente, los tres viajaron por Iowa y Nebraska en una camioneta Chevy Apache equipada con una cáscara de caravana de Alaska. A Fran le gustaba quedarse en la caravana mientras sus padres conducían y tomaba rollo tras rollo de fotos al azar en la parte trasera mientras conducían por la carretera. Tomó esta foto en algún lugar fuera de Dubuque. Cuando el rollo estuvo repleto y sus padres vieron la foto, le preguntaron a Frank qué había visto. Supuestamente respondió: un hombre negro muerto, sosteniendo la cabeza de un hombre blanco por el pelo. Nunca se ha determinado de manera concluyente a quién o qué representa realmente la foto. Esta fotografía proféticamente rota muestra a un guardia de honor del regimiento del ejército de la Unión un mes antes de que marchara a la batalla de Antietam, septiembre de 1862. El caballero de la extrema derecha llamado John Hursland perdió el lado derecho de su rostro y su brazo derecho por disparos de cañón al comienzo de esas hostilidades. Se desconoce exactamente cuándo se produjo el daño a la foto. Durante los últimos años, Josephine Journo salió a caminar todas las noches al anochecer por su querido barrio de Norwin, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935 salió como de costumbre y nunca regresó. Un gran equipo de voluntarios y la fuerza policial de Norwin llevaron a cabo extensas búsquedas, pero nunca se encontró ni un rastro de ella. 3 años después, la señora Journo fue encontrada frente a la casa de un vecino, sin una marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando le preguntaron dónde había estado, la señora Journo no pudo entender la pregunta. Desde su punto de vista, no había pasado el tiempo en absoluto. En contra del consejo de sus vecinos y su médico, rechazó todo tratamiento médico y reanudó su vida como si nada hubiera sucedido.
incluidos los paseos nocturnos. Otro vecino tomó esta fotografía de ella en otoño de 1938. Las nubes de humo de montones de hojas quemadas le dan una sensación aproximadamente inquietante. Es la misma fecha de noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial. La señora Yurno desapareció nuevamente. Esta vez nunca más fue vista. La trilla de la pequeña Sadie Joss, de 9 años, en el telar de algodón de la fábrica textil Norblock en 1912 fue uno de los pocos accidentes de ese tipo que ayudaron a los legisladores a sacar adelante la ley Katie-Orney en 1916, la primera ley sobre trabajo infantil en la historia de los Estados Unidos. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica, 4 décadas después, los trabajadores se quejaron constantemente de puntos fríos, ruidos extraños y golpecitos repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Los capataces de la fábrica nunca prestaron atención a estas quejas hasta que apareció esta fotografía en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero llamado Kevin Johnson, quien rápidamente la vendió a Norfolk Gazette por una cifra sin precedentes de $10. La fábrica había cerrado por las vacaciones de Navidad y estaba vacía en ese momento. Más tarde se culpó al fotógrafo del cierre de la fábrica, aunque la Gran Depresión fue la causa más probable de eso. El Hospital Estatal de Denver, anteriormente Asilo Lunático Estatal de Denver, era un hospital psiquiátrico del estilo Kehrdeider, construido en 1874, en lo que entonces era un sitio aislado de la zona rural de Massachusetts. Como todos los asilos de Kehrdeider, era famoso por su arquitectura gótica y su uso de tecnologías médicas ahora obsoletas para tratar la locura. Denver se cita a menudo como el lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Denver tiene otros muchos títulos de fama. Fue la inspiración para el ficticio sanatorio Arkham, que aparece en varias historias de H.P. Lovecraft y que a su vez inspiró a Arkham Asylum en el universo ficticio de Batman. También fue donde se filmó la película de terror del culto Sección 9. Esa película le dio un buen efecto cinematográfico a la vasta red de túneles debajo de Denver. No es casualidad que los cineastas eligieran usar los túneles, ya que los rumores de su presencia había perseguido a Denver durante más de 100 años. La historia más famosa es la de Sarah Eustase, una paciente que escapó de su pabellón en 1955 y se coló en el sistema de túneles a pesar de múltiples búsquedas y de que el manicomio estuvo cerrado durante una semana. Nunca más se volvió a ver a Sarah. Se supuso que había muerto allí, perdida, sedienta y sola. Una enfermera de Denver llamada Gage Mayor se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres buscando sus restos en los túneles. Aunque nunca encontró un cuerpo, sí tomó esta foto a finales de 1969, lo que sugiere que Sarah Eustase camina por los túneles de Denver hasta el día de hoy. Uno podría pensar que si los fantasmas existen y se quedan en los lugares donde yacen sus cuerpos, sacar una foto de uno en un cementerio debería ser una tarea relativamente fácil, pero esta toma es uno de los pocos ejemplos que no ha sido explicado o desacreditado. Fue tomada por Jerry Rusher mientras visitaba la tumba de su padre en el cementerio de Arlington en marzo de 1949. Sí, la señora Rusher estaba tratando de perpetuar un engaño. Fue extremadamente sutil, porque nunca le mostró la fotografía a nadie. De hecho,
Nunca tuvo la oportunidad. Su hijo Paul encontró el rollo de película en una mesita de noche mientras limpiaba la casa después de su muerte. Desde que se tiene memoria siempre ha existido una leyenda sobre algo no del todo humano que vive en la vieja casa abandonada al final del Sendero Serpent Force, cerca de Wildersville, Tennessee, donde el camino se bifurca y se pierde en tierras y zanjas. Era un cuento chino típico, usando para asustar a los niños, y pocos adultos le prestaron atención hasta que esta foto borrosa apareció a principios de los años 40 y obligó al sheriff a nivelar y quemar el edificio para mantener la paz. Todo el episodio tiene más de una pizca de los hermanos Green. Marla Canchill, la adolescente de la foto, era evidentemente una persona extraña, propensa a decir mentiras elaboradas, y hay muchos que piensan que la foto era un engaño, pero si es así, Marla también se estaba engañando a sí misma. Compró el terreno quemado en el que había estado esta vieja casa con una pequeña herencia de su abuela. Se construyó una cabaña destartalada y vivió allí por el resto de su vida. Con el tiempo surgió una nueva leyenda en torno a la extraña anciana del bosque y la criatura que le gustaba montar desnuda a la luz de la luna. ...1938... Evergreen Park, IL... En las afueras de Chicago, Billy y Steven Gordon viajaban en el asiento delantero con su madre, Tammy, cuando su sedán Ford chocó frente con un Shirley. Durante la colisión, los autos giraron de tal manera que impactaron a otros dos vehículos. Tammy Gordon sobrevivió, pero los niños salieron expulsados por el parabrisas y murieron instantáneamente. Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta fotografía mientras un equipo de voluntarios trabajaba frenéticamente para liberar a John Dorney, el conductor de Chrysler. Parecía que los pequeños Billy y Steven se quedaron para mirar. En vida, el reverendo Alan Yarborough fue un ministro respetado en un pequeño pueblo de West Front, Rhode Island. En su muerte, se convirtió en un visitante espiritual habitual en las sesiones de espiritismo celebradas por Anne-Marie Costigliano, una medium local. Durante sus manifestaciones, Yarborough, hablando a través de Costigliano, solía hacer referencias crípticas a una serie de crímenes secretos que habían cometido, por lo que nunca fue señalado ni castigado. Los detalles concretos eran imprecisos y difíciles de verificar, pero las cosas que decía eran horribles y parecía implicar el desmembramiento ritual de varios niños locales anónimos a quienes Yarborough evidentemente había secuestrado y mantenido encadenados en un sótano olvidado en la iglesia episcopal en San Pablo. La foto que se ve aquí fue el resultado de un experimento realizado durante una de las últimas de estas manifestaciones. Cotillard invocó a Yarborough como de costumbre y luego, una señal preestablecida, dos asistentes ataron las cortinas para que un tercero pudiera tomar una foto con su luz natural. Las opiniones difieren sobre si el rostro distorsionado refleja la tortura de los condenados o el éxtasis del derramamiento de sangre. En el norte de Turquía se encuentra una región notoriamente aislada y atmosférica conocida como las Tierras Altas Frigias. Antiguas tumbas excavadas en la roca y cementerios relativamente modernos se encuentran uno al lado del otro, convirtiendo esencialmente el área en una enorme necrópolis.
Al viajar a través de este paisaje embrujado es bastante común experimentar algo extraño, pero rara vez tan extraño como lo que Frida Palermo encontró el 5 de septiembre de 1956. Palermo era una arqueóloga italiana especializada en esculturas funerarias bizantinas. Estaba caminando sola, fotografiando un cementerio inédito cerca de Ayashi, cuando el aire parecía cambiar y volverse pesado, como si presagiara una tormenta. Más tarde describió haber escuchado un sonido, como el viento en las bocas de millones de botellas, y luego algo se hizo visible momentáneamente en el afloramiento muy por encima de ella, el viento suficiente para que ella tomara una foto de lo que posteriormente denominó el genio frigio. Esta fotografía de un típico edificio de apartamentos de Londres de finales del siglo XX fue tomada por un fotógrafo aficionado llamado Michael Olipap, cuando una cámara de cajón de 1911 se sintió atraído por este conjunto particular de apartamentos por los persistentes rumores de que el edificio estaba embrujado por un hombre alto y cétrino, que tenía la terrible costumbre de inclinarse y mirar fijamente a los inquilinos mientras dormían, solo para asustarlos muchísimo cuando se despertaban. El propio Olipap no vio nada ese día, pero más tarde recordó haber perdido inexplicablemente el equilibrio mientras tomaba la fotografía, como si alguien o algo hubiera chocado con él mientras pasaba corriendo. Los Sorenson eran una familia danesa que emigró a los Estados Unidos en algún momento entre 1905 y 1906. Llegaron con su hijo mayor, Andrés, visto en el burro, y se establecieron en una granja en Missouri. 3 niños más, Simone, Fricke y Martine, dentro, derecha y en el carro, respectivamente. Pronto lo siguieron. Esta foto, tomada en 1916, captura a los 4 niños una semana antes de la tragedia. Los 3 niños mayores aparentemente estaban jugando al fuerte en el granero de heno y deben haberse quedado dormidos. Su padre, Niklas, clavó un henedor de madera en el montón y desmembró a los 3 en lugares sugeridos con precisión por el defecto en la foto. Buckley, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en ese momento e ilesa. Según el hijo de un vecino entrevistado posteriormente por el autor, el burro murió más tarde de forma igualmente espantosa al quedar su cabeza atrapada en una valla de alambre de púas y casi decapitarse en el frenesí por liberarse. Este último detalle no pudo ser corroborado. Viola Peters era una solterona de buena cuna que vivía sola en el pequeño pueblo rural de Montclair-Ville, Georgia. Era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, el comedor de beneficencia y el orfanato local, especialmente durante la Depresión, cuando esas instituciones subsidian casi por completo gracias a su generosidad. En junio de 1935, Viola fue brutalmente abusada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Curry, que había trabajado brevemente en la refinería de cobre cercas. Curry procedió a quedarse en la casa de Viola y a destrozar su cadáver durante 17 días más antes de que lo atraparan y lo capturaran. Un grupo de lugareños enfurecidos irrumpió en la cárcel del condado, se llevaron a Cullen y lo lincharon desde el viejo puente sobre el río Tocoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando se publicó unos días después de Atlanta Constitution. Para la mayoría, esto sugirió que el espíritu de Viola logró cierta medida de paz
al asistir a la ejecución de su asesino, pero algunas mentes retorcidas vieron en su rostro triste un anhelo de echar una última mirada a su único amante. Docenas de masacres documentadas orientando durante lo que luego se conocería como las guerrillas indígenas americanas, y la mayoría de esos sitios infames ahora tienen marcadores históricos y disculpas oficiales del tío Sam. Se desconoce cuántas más permanecen sin documentar y solo registradas en los anales de los muertos, y probablemente seguirán siendo así, a menos por supuesto que surjan más fotografías como esta tomada por Braham Wesley en 1971 en tierras de BLM cerca de Canaan, Ucla. Wesley estaba acampando en el techo seco de un río, haciendo lo que le gusta llamar un fin de semana de vaqueros, cuando notó que se acercaba una alfombra de niebla. Como la niebla es extremadamente rara en esa región con problemas de agua, pensó que debería intentar fotografiarla. Instaló su trípode y tomó una exposición de 2 minutos con poca luz. Solo más tarde, en la habitación oscura, supo lo que realmente estaba mirando. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevenson eran una familia adinerada de Boston, orgulloso de la industria y la longevidad con las que la mayoría del clan estaba bendecida. Este retrato, tomado en 1945, fue un esfuerzo por reunir a los Stevenson mayores con uno de los más jóvenes, Emilia Centro, de 102 años. Recibió el honor de matriarca, mientras que la pequeña Opelia fue la niña simbólica de 18 meses. Lo que los Stevenson no se dieron cuenta hasta que se reveló esta foto fue que ese día se les había unido uno de los difuntos, James Plumman Stevenson, 1835 a 1932, sentado a la izquierda entre su sobrina Ginny y su primo Alfred. Fue fácilmente identificado por varios de los presentes y recordado con cariño como un tío pícaro, conocido por sus bromas y chistes sucios. La época anterior de la legislación del aborto en Estados Unidos, a falta de una fecha bien estirada, la única opción para una mujer que quería interrumpir un embarazo era localizar a un médico dispuesto a hacer el trabajo a escondidas. Algunos de esos médicos eran buenos hombres y otros no. Al menos uno era un sádico psicótico. Lo sabemos porque T.J. James Pridduck le dijo a su mejor amiga Alice dónde iba y por qué la noche antes de encontrar su cuerpo mutilado y encadenado en un sótano de Filadelfia. También lo sabemos porque le había extirpado el feto, los ovarios, la mayor parte del intestino grueso y las puntas de ambos senos, y los había dejado en el suelo debajo de ella. La cantidad de sangre en la escena, junto con los profundos cortes en las paredes de ladrillo, llevaron al médico forense a concluir que estas atrocidades se habían cometido mientras T.J. James todavía estaba viva y consciente. 10 años después, en 1941, un grupo de medios feministas realizó una sesión espiritista en el sótano con el objetivo de invocar a T.J. James y descubrir la identidad del asesino. El segundo objetivo no se logró, pero el primero sí, como lo demuestra de manera inquietante esta fotografía tomada por una de las asistentes. Esta es una de las varias fotografías tomadas en la primera detonación nuclear de la historia, realizada por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945 en el campo de pruebas de Whittier Sound, utilizado en el desierto de Jordan de Muerto, a unas 35 millas del sureste de Socorro, Nuevo México.
La activación de este dispositivo de plutonio diseñado para implosión, el mismo método utilizado en el dispositivo Fat Man lanzado sobre Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la eventual carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas sabían que esta foto fue recortada antes de que se hiciera pública y ahora todos están muertos. Uno de ellos fue el fotógrafo original, que le dio el autor una copia original con la condición de que se mantuviera fuera de la vista del público hasta que llegara el momento en que los ciudadanos del mundo pudieran manejar las ramificaciones de lo que retrata. Durante años, los huéspedes que se alojaban en esta habitación del antiguo Riverside Inn Garner, California, se habían quejado de sentirse observados a través de la ventana, pero no fue hasta 1964 cuando un escritor de viajes de San Francisco llamó a Michael Irwin pensó en configurar una exposición cronometrada que la evidencia de verdadero Voyager salió a la luz. Irwin estaba acostado en la cama, casi oscuro, en primer plano, y leía un libro mientras su cámara tomaba una serie de exposiciones prolongadas. Cuando mostró esta foto al dueño del hotel, le pidieron rápidamente que se fuera. 2 días después, el dueño murió por su propia mano e Irwin se quedó con una imagen espeluznante y un misterio sin resolver. Las identidades de los niños siguen siendo desconocidas. Lamentablemente no se sabe casi nada sobre esta imagen, quién la tomó, cuándo, qué representa, por qué está tan sobrepuesta. A principios de 1968, varios meses después de los avistamientos de Mothman en Point Pleasant, Virginia Occidental, se envió por correo una copia plateada antigua de la misma, sin dirección de remitente y en un sobre amarillo sencillo con un cierre de gran resistencia. A la División de Elecciones Especiales de Biblioteca Pública de Nueva York. Los expertos de allí no pudieron encontrar evidencia de manipulación y pensaron que la imagen en sí era bastante antigua, posiblemente del siglo XIX. Permaneció allí sin catalogar hasta que la biblioteca vendió una pequeña parte de sus fondos no deseados al principio de los años 70. Desde allí pasó por varias manos hasta unirse a la colección actual. Las marcas de arrastre en las hojas y el barro llevaron al cazador de Ohio, Ernst Goldklein, a esta extraña escena en 1959. Encontró a la joven víctima femenina aún no identificada, muerta, pálida y marchita, como si, en sus propias palabras, algo lo hubiera bebido hasta secarla. Sus brazos estaban hundidos profundamente en la tierra blanda debajo de ella y clavados hacia atrás en un ángulo extremo. Su rostro estaba girado y contorsionado como si sintiera dolor o terror. Un fotógrafo local, que llegó primero que la policía, tomó una foto rápida antes de que una abrumadora sensación de terror lo llenara de regreso al camino de grava donde había estacionado. La policía estatal llegó varios minutos después, pero cuando regresó a la escena el cuerpo ya no estaba. La pareidolia ciertamente está en juego, pero uno no puede evitar ver en los arbustos detrás de esta pobre mujer un espejo demoníaco de lo que sea que la haya secuestrado. ¿Qué tal? Recuerda que siempre dejo el link abajo en la descripción para que cheques la historia original. Si te gustó la historia que acabas de escuchar, dale click aquí en suscribir. Si quieres ver otras opciones antes de tomar esta importante decisión, aquí dejo una lista de reproducción. Gracias.